Si estás próximo a iniciar tu internado rotativo de medicina o estás cursando los últimos niveles de la carrera universitaria, quédate hasta el final de este video porque te traigo 5 consejos útiles para afrontar con pie derecho esta importante etapa de tu formación universitaria como médico. Mi nombre es Víctor Castro. Yo realicé el internado en el año 2019-2020 y actualmente estoy próximo a elegir especialidad en España vía MIR. Mira, el primer consejo que te voy a contar es que tienes que tener una actitud desafiante. Una actitud desafiante contigo mismo. No me refiero a capacidades ni aptitudes con las que uno nace o son intrínsecas de cada uno. Me refiero al carácter que tienes que tener. No importa si estás en un hospital grande, en un hospital pequeño, en un hospital mediano, tu actitud es la que cuenta. Recuerda, vas a tener guardias difíciles, largas, 30, 36 horas y de ahí tienes que ir a tu departamento o a tu casa a descansar para ir a la universidad y al siguiente día volver a tu asistencial. Esa actitud desafiante contigo mismo, de llegar al siguiente día con alegría, con ganas de aprender, de incorporar la mayor parte de conocimientos, por más humilde que sea tu hospital o por muy limitado que sea tu servicio, es lo que te va a ayudar a sacar adelante tu internado. El segundo consejo que te traigo es que tienes que conocer los procedimientos básicos que se hacen en un hospital, sobre todo lo que les corresponden a un interno. Debes de conocer el lavado de manos tanto en el ambulatorio como en el quirófano. Tienes que conocer cómo canalizar una vía periférica y no caigas en el error de pensar de que este procedimiento solo le corresponde a los licenciados o a los auxiliares de enfermería, porque no es así. Tú eres médico y tienes que saber hacerlo y hacerlo bien, porque más adelante, poco después, vas a estar en la rural, probablemente solo, sin que nadie te pueda auxiliar para canalizar una vía periférica. Sucede lo mismo con otros procedimientos que tienes que manejar, como la extracción de muestras, tanto venosas o arteriales para gasometrías. Tampoco pienses que eso es algo que le corresponde solo a los de laboratorio. Quizás sí, quizás el hospital lo tenga estipulado así. Pero de todas maneras tú tienes que aprenderlo, porque créeme que de aquí del hospital no vas a tener mayor oportunidad de aprender esto. Otras cosas que tienes que manejar son la colocación y el retiro de sondas, tanto orogástricas o nasogástricas como vesicales. Tienes que manejar la sutura de las heridas. Tienes que manejar el control de vasos sangrantes. No me refiero a los vasos grandes que sangran en quirófano o en heridas grandes. Me refiero a que si un paciente trae amputado un dedo por algún accidente y tiene un sangrado arterial pequeño, eso tranquilamente tú lo puedes solventar en una urgencia. Tienes que conocer cómo realizar un electrocardiograma tanto de 6 como de 12 derivaciones y en el corazón derecho. Tienes que saber cómo fijar una vía central y más adelante saber realizar una vía central, pedirla para que te dejen hacer ese procedimiento. Tienes que aprender a realizar paracentesis, a utilizar las gafas nasales, a saber cuál es la indicación de la mascarilla, siempre la mascarilla con reservorio. Tienes que saber reducir luxaciones más frecuentes, como la luxación de hombro, la luxación de mandíbula, la luxación de codo, la luxación de rótula. Tienes que saber cómo poner correctamente un vendaje. Te doy un tip aquí rápidamente. Cuando tengas una fractura en un hueso largo como el radio, en su diáfisis, tienes que inmovilizar tanto la articulación distal como la articulación proximal. Si inmovilizas únicamente la articulación distal y tienes una fractura a este nivel, con un yeso que solo llegue hasta aquí, vas a dejar descubierta esta articulación y este hueso va a rotar, permitiendo que con eso se desalinee el foco de fractura. Recuerda, otros procedimientos como la extracción de hemocultivos también son muy importantes que los conozcas, con todas sus normas de asepsia y antisepsia, porque así te vas a convertir en un elemento importante para una guardia o para un asistencial. El tercer consejo que te traigo es que tienes que siempre estudiar, preguntar y pedir. Te explico. ¿Qué estudiar? Los casos relevantes, los casos nuevos y los casos raros. Si estás en una guardia el día de hoy y te llega un caso de edema agudo de pulmón con insuficiencia cardíaca congestiva, estás prácticamente que en la obligación de estudiarte esta enfermedad, ya sea que saques unos 20 o 30 minutos durante la guardia o llegues al siguiente día a estudiarlo en tu casa. Tienes que comprender cómo se ve la radiografía del edema agudo de pulmón, ese típico edema en alas de mariposa. Tienes que saber cómo se escucha y se palpa el cuarto ruido, ese ruido de galope que tanto estudiaste en la universidad. Aquí vas a tener la oportunidad de aprenderlo. Y así con cualquier enfermedad que sea importante y que sea frecuente. La neumonía, la apendicitis aguda, el cólico renoureteral, el cólico biliar
y enfermedades más raras que te puedan llegar, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o algún tipo de enfermedad neurológica rara. Todo esto va a enriquecer tu formación y verás que cuando salgas del internado vas a ser un médico con un conocimiento amplio y que vas a poder responder prácticamente en cualquier lugar donde vayas a trabajar en el futuro. ¿Qué preguntar? Cualquier cosa que tú no comprendas. No puedes hacer un procedimiento o una técnica con una suposición tuya. Yo creo que esto es así y lo hago de esa manera. Ese es un gran error que vas a cometer. Espero que este video te ayude para que no cometas eso durante tu internado. Tienes que preguntar. No hay cosa más agradecida, créeme, por un especialista que tú le preguntes sobre una técnica o un procedimiento. Porque a quién no le gusta que le pregunten algo y enseñar. Si tienes dudas en cómo realizar una sutura en la cara, una sutura en la oreja o cómo administrar un medicamento en el que se utilicen dosis estrechas, eso tienes que preguntarlo. Como te dije, no actuar con suposiciones o porque tú crees que alguna vez te lo dijeron así. El cuarto consejo que te voy a dar, quizá alguna vez escuchaste en tu universidad por parte de un especialista la frase mensaje a García. Si no conoces sobre esta historia, te invito a que la busques y te enteres de qué se trata. Pero se trata básicamente de ser diligente, de resolver, de que si te piden algo, tienes que traerlo y tienes que traerlo de una manera inmediata. Te pongo un ejemplo. Estás en tu guardia de ginecología y hay que hacer una especuloscopia. El ginecólogo te pide vaselina líquida y no hay. No puedes decir que no. Tu deber como interno, eso va a cambiar, pero tu deber como interno es proveer al personal de residentes o a los especialistas con todos los materiales necesarios. Con eso vas a llevar adelante una guardia. Si te piden esto, tú tienes que buscar, pedir, pero tienes que llegar con esa vaselina líquida. Por último, puedes preguntar a farmacia. En caso de que ya no hay, pues lamentablemente no se puede, pero tienes que agotar todas las posibilidades para que puedas resolver una petición como esta y con cualquier otra cosa, incluso si viene un especialista de otro servicio. Estás en medicina interna y de repente el cirujano general te pide que prestes una pluma o que prestes un estetoscopio o que prestes un tensiómetro. Tienes que proveerlo aunque no sea tu servicio. No estoy diciendo que te salgas de tus tareas que se te han asignado, pero si está en tus posibilidades, debes hacerlo. Y el quinto y último consejo que te traigo es que tienes que aprender a resolver, a manejar y aceptar situaciones difíciles. Tienes que saber, en cierto modo, convivir con la frustración. Frustración de todo tipo, de cosas que a pesar de que te estudies no las vas a poder hacer, tienes que perderte alguna cirugía especial o algún procedimiento especial porque tienes que cumplir con un deber o con un ingreso. Esto sucede. En este mismo punto, quiero comentarte que hay situaciones complicadas a veces en los hospitales. Aunque tú no quieras, por más equilibrado que sea tu servicio, siempre hay alguien que trata de humillarte, a veces de hacerte quedar mal frente a los demás o hablarte fuerte frente a un gran número de personas. Eso no debería hacerse. Te comento cómo yo pude sobrellevar alguna situación que en su momento me tocó. Yo dije, hay que respetar los rangos, ¿verdad? Y en cierto modo tú te abstienes un poquito a veces de reaccionar por eso. Pero yo decía, si esta persona hace eso es porque no ha recibido la suficiente educación. Qué pena por él, que no le han enseñado que se felicite en público y cuando vas a reprender a alguien tienes que hacerlo en silencio o solo con esa persona. Tienes que verlo como una persona que tiene un problema, que no le han enseñado, que te ve como competencia. Yo me decía, tan bueno soy que esta persona me ve como competencia. Eso para yo poder mentalmente situarme durante la guardia, porque estas cosas así te hacen flaquear un poco. No te mando a pelear, pero te mando a que sí sepas enfrentar con inteligencia estas situaciones. Y si en algún momento te toca reaccionar, también hazlo con inteligencia, con buen tono y argumentando, haciendo silencio, haciendo pausas, mirando a esa persona fijamente para que se dé cuenta que él o ella es quien ha obrado mal. Hasta aquí, amigos, recuerda que el internado es una etapa maravillosa en la que, como te dije al principio, vas a aprender muchísimo y va a marcar incluso el momento en que vayas a elegir especialidad. Seguro que se me está escapando algún detalle importante sobre el internado rotativo de medicina. Recuerda que si tienes algún consejo relevante, lo puedes dejar aquí en los comentarios, que seguro a alguien le va a servir. Asimismo, si quieres que profundice sobre algún tema, házmelo saber aquí como una sugerencia. Si quieres conocer detalles importantes sobre la especialización en España, como es mi caso, te invito a seguirme en este canal. Por mi parte, éxitos, muchos éxitos en esta importante etapa de tu formación universitaria.
Hasta luego.